Bienvenidos a Circuitos Eléctricos Básicos. Hoy vamos a ver los valores de una onda senoidal. En el video anterior vi lo que era en la onda, lo que es el periodo de una señal, lo que es la amplitud de la señal, para que lo entendiéramos. Y hoy vamos a ver valores de una onda senoidal para voltaje y corriente, para que no se vaya a confundir para otras cosas. Digo, al final de cuentas, para cualquier senoidal se puede ver el mismo valor, pero ahorita vamos a decir que estamos hablando de voltajes y corrientes. Tenemos valores instantáneos, valor pico, pico a pico, RMS y valor promedio. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos en una señal senoidal. Ahorita lo que estoy poniendo nada más es un solo ciclo de la señal. Normalmente la medición para la que nos referimos aquí la vemos en un ciclo de una señal. Vamos a definir primero el valor instantáneo. ¿Qué es el valor instantáneo? Bueno, el valor instantáneo de una señal es prácticamente una foto en el instante que estamos midiendo. Por ejemplo, si esta señal va aquí en el tiempo, digamos, vamos a ponerle que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, aquí debería ser 10 para que sea este, el mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 para que sea el mismo tamaño. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ahí está. Ok, ese valor que estaríamos midiendo sería el que midiéramos, por ejemplo, en este instante, en el 1, si medimos el valor aquí, pues el valor que tengamos aquí, ese es el que estoy midiendo en ese instante y ese tendría un valor en bolsa aquí. Vamos a decir que aquí tenemos varios valores. Por ejemplo, si aquí fuera 10, acá del otro lado es menos 10. Entonces, ese valor instantáneo puede ser tanto positivo como negativo porque va a depender de qué parte de la señal lo estemos leyendo. Si lo leemos en este instante, pues aquí podemos decir 1, 2, 3, 4, digamos que aquí es como 6. Si lo midiéramos en este instante aquí es 1, si lo midamos en este instante de aquí es 10, si lo midimos en este instante de aquí, pues puede ser 3, si lo medimos en este instante de aquí puede ser menos 3, aquí puede ser menos 10, aquí puede ser menos 5, aquí puede ser menos 4. Entonces, el valor instantáneo se define como el valor que se mide en ese instante. Esta señal puede ser voltaje, aquí dice que es voltaje, o podría estar en amperes y podría ser corriente. Y el valor que esté midiendo en ese instante es el valor instantáneo de la señal. Es prácticamente una fotografía de la señal en ese instante. O sea, lo que estoy midiendo en ese instante. Alguien dirá, bueno, ¿y eso en qué se emplea? ¿Para qué me sirve? ¿O cuándo lo voy a ver? Bueno, cuando vean más adelante, después convertidores análogos digitales, verán que los convertidores análogos digitales sacan fotos instantáneas de los valores en ese instante para muestrear una señal y después poder volver a reproducirla. Esta es una aplicación que pudiéramos ver de lo que es el valor instantáneo. Ahora, queremos conocer el valor pico de una señal. ¿Cuál es el valor pico de una señal? El valor pico de una señal es el voltaje máximo que tiene esa señal. Si lo vemos aquí en el ciclo positivo, el valor pico es el valor que viene de este punto a este punto. Este es el valor pico. Este es el valor pico positivo y obviamente pues tengo aquí un valor pico negativo. Normalmente nuestras señales van a tener la misma amplitud, tanto positivas como negativas. Sin embargo, habría una señal que podría tener diferentes tamaños por alguna razón de, de la parte positiva y la parte negativa, pero la mayoría de las veces las vamos a ver simétricas y estaríamos viendo ese voltaje. Ese voltaje se conoce como voltaje pico y se establece en un semiciclo. El voltaje máximo de ese semiciclo se hace positivo o sea negativo. También tenemos otro voltaje que se llama voltaje pico a pico. Aquí tenemos el voltaje pico, ok, el pico a pico, pues nada más sería una extensión de esta medición y estaríamos midiéndolo entre estos dos puntos y se llamaría voltaje pico a pico, que es el valor que está obviamente en estos dos puntos. Entonces podemos definir nosotros
que el voltaje pico pico es igual a 2 veces el voltaje pico. Si fuera corriente, pues la corriente pico a pico, pues es 2 veces la corriente pico, ¿verdad? O sea, como ustedes lo quieran ver, de esa forma lo podemos establecer el valor del voltaje pico a pico, ¿verdad? Entonces, es valor de voltaje o valor de corriente, dependiendo qué es lo que estemos midiendo. Ahora viene otro que es el que muchos conocemos, que se llama valor RMS. RMS, aquí déjenme, voy a borrar este de aquí para hablar del RMS, porque es muy importante conocer este valor. RMS significa root, mean square. Eso es lo que significa RMS. Y se traduce como, para nosotros, raíz media cuadrática. Ok, cuadrática no sé dónde lleva acento, Igor. A ver si me dices dónde lo lleva. La Primera. la segunda. Ahí. Ok, raíz media cuadrática. Este valor RMS es el valor que miden los multímetros. El valor RMS se empezó a emplear primero en los multímetros analógicos, era el valor que calculaban. Después se hizo para los multímetros digitales y se calcula ese valor. ¿Cómo se calcula ese valor? Este valor se encuentra obviamente integrando el valor de esta curva y el valor de RMS. Nos va a dar la integral de esta señal en este ciclo y tiene una fórmula para poderse calcular. Ahorita lo que vamos a ver nosotros es realmente, no voy a ver cómo calcular la integral. La integral ustedes pueden ver cómo se calcula. Lo único que voy a poner es el valor que ya me da esa integral y solamente aplica para señales senoidales puras. O sea, si la señal no es senoidal o tiene otra forma, ustedes tendrían que hacer la integral para encontrar el valor de la raíz media cuadrática. Pero para los fines de nosotros, para estas señales, la señal va a tener un valor. Ahora, ¿qué es el valor RMS o qué significa el valor RMS? El valor RMS de una señal, como lo definen o como se definió, es que si nosotros tenemos una señal de alterna conectada a una resistencia y tenemos una resistencia igual conectada a una fuente de voltaje directa, ¿sí? Voltaje corriente alterna, esta es la resistencia, son iguales las resistencias. Lo que estamos buscando en el valor RMS de la señal de corriente alterna es un valor tal cual que hace que cuando circula corriente a través de este elemento, la disipación de calor o el calor que disipa esta resistencia sea igual al calor que disipa esta resistencia, que es igual a esta, con una fuente de corriente directa. Entonces quiere decir que cuando una fuente de corriente alterna produce calor en esta resistencia igual que el valor de calor producido por una fuente de corriente directa, entonces tenemos el valor RMS de una señal. Entonces el valor RMS de una señal es aquel cual produce la misma cantidad de calor en una resistencia que si tuviera aplicado el voltaje de corriente directa. Entonces este valor RMS es el valor equivalente a un valor de corriente directa aplicada a una resistencia en este circuito para producir la misma cantidad de calor. Eso es la definición del valor RMS. Ahora, ¿qué valores me arroja el valor RMS? Bueno, los valores del valor, el valor RMS de una señal, el valor RMS de una señal es igual con respecto al voltaje pico. Si Igor pone atención y me le mueve, el valor RMS para una señal es igual a 0.707 volts, o no, volt no, o sea, 0.0700 veces el voltaje pico, ¿sí? El voltaje pico
también para que nos quede claro y no se nos vaya a perder o a confundir más adelante, porque yo uso los dos a veces de forma indistinta, el voltaje pico también es igual al voltaje máximo de una señal o de esta señal. Este voltaje pico también es el voltaje máximo de la señal y algunas veces yo menciono que es 0.700 veces el valor máximo. Y para la corriente RMS, pues es la misma fórmula, es 0.707 de la corriente pico que tengamos en el circuito. Si ustedes quieren despejar los valores de aquí, pues tenemos que el valor pico es igual al valor RMS entre 0.707. De esa forma lo pueden encontrar. Y si ustedes hacen esta operación aquí, a ver, Igor, divídeme 1 entre 0.707. Entre puntos 707. Uh-huh. Están programadores de calculadora. El voltaje pico. Entre puntos 707 nos da 1.4144. Nos da 1.4142. Bueno, me lo redondeó Igor, porque aquí le faltan decimales. Esto de aquí, ¿a qué se parece? Pues esto de aquí se parece a la raíz de 2. ¿Sí? Si sacas la raíz de 2, Igor, nos va a dar que es 1.4142. Igor no sabe sacar la raíz en la calculadora. Con esta no. 1.4142. Muy bien, ¿verdad? Y si le sacas el inverso a eso, nos da 0.707 también. No sé cómo sacar inversos. 1 entre. 1 entre el resultado. Ajá. 1 entre Raíz de 2. raíz de 2. No traigo mi calculadora. A Igor se le dificulta utilizar Esta esa calculadora parte. está muy fea. Ok. Entonces, bueno, tenemos aquí ya este resultado. Lo que quería es representárselos de esta forma de aquí. Y obviamente aquí tenemos que el VRMS también se puede representar como el voltaje pico entre raíz de 2. Tenemos esa parte ahí, igual para la corriente, y RMS voltaje pico entre raíz de 2 o voltaje máximo entre raíz de 2. Ok. En el siguiente video voy a hablar también de estas señales en otros términos y ahí mencionaré el voltaje máximo y cómo está relacionado con esto. Esto de aquí realmente es la integral en este ciclo, ¿sí? Del voltaje al cuadrado entre el periodo que estamos manejando y eso nos da el valor RMS. Pero sin embargo, ahorita no me quiero meter a explicar la integral, porque digamos que este curso de circuitos eléctricos no está dirigido todavía a las personas que sepan integrar. Entonces, para no complicarnos, no quiero escribir la integral y luego que no les entienda nada, ¿verdad? Entonces, ya los que son más avanzados en las diferentes clases en electrónica o más adelante cuando hagamos toda esa parte, ahí se verán las integrales y alguien sabrá cómo son. Si no, la pueden buscar ahí en Google y la pueden ver si alguien está interesado en ver cómo se calcula la integral para encontrar el voltaje RMS. Ok, por último nos queda el valor promedio de una señal. El valor promedio de una señal es la suma de toda la señal y encontramos su valor. Desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, lo que pasa es que para una señal que es senoidal pura como esta y que es simétrica, el valor promedio, el voltaje promedio o la corriente promedio es 0. ¿Sí? El voltaje promedio para una señal es 0, porque si ustedes tienen 10 volts positivos más 10 volts negativos, nos da 0 cuando la sumamos.
Entonces, si sumamos la parte de arriba y la parte de abajo, el resultado es 0. Entonces, el voltaje promedio de la señal es igual a 0. Para una señal senoidal. Ahora, algo que es útil es encontrar el voltaje promedio para un semiciclo. Ok, el voltaje promedio para un semiciclo, es igual a 2 entre pi por el voltaje pico. Este es el voltaje pico, aquí es pi. Es una señal senoidal, este es pi y este es 2pi. En el siguiente video van a ver de dónde sale pi y de dónde sale 2pi, que es la frecuencia angular de la señal. Eso lo vamos a ver en el otro para que lo entendamos, pero confórmense con saber que de aquí a aquí un ciclo mide pi. Entonces, 2 entre pi por el voltaje promedio, por el voltaje pico me da el voltaje promedio. Entonces, el voltaje promedio es igual a 0.637 del voltaje pico ya en números. Si quieren poner la corriente, pues la corriente promedio es exactamente lo mismo, ¿verdad? 2 entre pi por el voltaje promedio, lo que sería la corriente promedio, es igual a 0.637 de la corriente pico. Y eso hace la definición para ambas señales. Entonces ya tenemos definido voltaje instantáneo. Acuérdense, voltaje instantáneo es una fotografía del voltaje en el instante que la estoy viendo. Puede ser cualquier valor de la señal cuando la esté viendo. El valor pico del ciclo positivo o el valor pico del ciclo negativo. Valor pico a pico del ciclo positivo y del ciclo negativo, la distancia de los dos, y obviamente el voltaje pico es la suma de los dos voltajes picos. El valor RMS de una señal senoidal es aquel valor que produce el mismo calor en una resistencia que un voltaje de corriente directa de la misma magnitud. Y eso nos define el voltaje RMS. Los multímetros, los aparatos miden voltaje RMS, todo lo que medimos nosotros en los 110 volts o 127 volts que medimos en nuestras instalaciones se llaman voltaje RMS. Y obviamente quiere decir que el voltaje pico es máximo. En una señal de la casa, el voltaje pico anda alrededor de los 170 volts más o menos, y andamos midiendo 120, 127. ¿Ok? Y el valor promedio de cualquier señal senoidal es 0. Eso lo tienen que recordar siempre, porque así de examen dicen valor promedio de señal, y ahí a alguien se le va la onda y le pone un valor, el valor es 0. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Siguiente video, vamos a ver la frecuencia o el valor angular de la señal. O sea, esta señal está rotando, está girando, y tenemos que ver su velocidad angular para determinar la frecuencia. Vamos a ver de dónde sale pi, de dónde sale 2pi, qué relación hay entre la frecuencia angular o la velocidad angular y la frecuencia, para poderla escribir, y cómo se escribe, cómo se maneja la fase, cómo se manejan los ángulos. Y es algo que tenemos que empezar a entender, porque son necesarios saber los circuitos de corriente alterna, que son diferentes. Obviamente los componentes se comportan diferentes en corriente alterna que en corriente directa, excepto la resistencia, que se comporta igual. Pero sí vamos a ver que un capacitor y una inductancia tienen unos efectos diferentes en corriente directa. Normalmente en corriente alterna. En corriente directa no lo vemos porque no afecta normalmente el funcionamiento de la corriente directa, pero sí afecta el funcionamiento de la corriente alterna. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes videos. Los veo en el siguiente video.